Muy buenos días, Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto. Buenos días, Lick, un gusto igual. Buenos días. Gracias. Si gusta, iniciamos, Kevin, porque no sé cuántos se van a conectar. No sé si tenemos alguna duda. ¿Le explico? Es, Sí. sí, porfa, como los temas ahí los estaba viendo los que habían y con los Ajá. que más tendría dudas serían con el 4 y con el 5, los últimos dos temas que están ahí. Súper, excelente. El 4 y el 5, vamos a ver. Estaríamos excelente ahorita. Vamos a apretar. Estamos con el 4 y el 5, ¿verdad? Ecuaciones de contables y los registros, estos dos. Sí, esos serían, y de las ecuaciones contables serían las últimas dos que vimos, porque vimos varias, ¿verdad? Sí, es Serían las cierto. últimas, ajá. Va, chivísimo. Aquí ya tengo apartado cuál. Vaya, muy bien, vamos a ver entonces. En el caso, esta sí, ¿verdad? Esta es súper bien, ¿verdad? Sí, esa primera sí. Vamos entonces a las ecuaciones con, en el caso, es que yo creo que en esa oportunidad creo que estábamos, ya habíamos pasado la mayoría, ¿verdad? Sí, Entonces hagamos un ejercicio para que las podamos ir socializando. Bien. En el caso de las ecuaciones que se van a estar utilizando para el estado de resultados, son prácticamente todas estas, ¿verdad? Todas. Pero de todas esas va a depender del tipo de resultados que obtengamos. Y depende también de cómo yo he gestionado mis costos y mis gastos. Entonces, si yo voy a utilizar estas ecuaciones, primero partimos de saldos, ¿verdad? Dentro del ejercicio que les brinde el parcial, les va a mencionar, se presenta un saldo en ventas, por ejemplo, cuáles son las que nos va a dar el ejercicio. En el caso de las ventas, nos va a dar un valor del costo de ventas, nos va a dar los valores de gasto de administración, el gasto de ventas también, que son de los valores que vamos a conocer, al igual que si en un dado caso tenemos otros ingresos, otros gastos, otros egresos. Además, también en el caso de estas fórmulas o estas ecuaciones, lo importante también es recordar lo que las leyes nos mencionan, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a partir de una pérdida, las pérdidas no me van a generar un impuesto sobre la renta y una reserva legal. Bueno, aquí faltaría lo de la legal, ¿verdad? Una reserva legal. Eso es lo que no se generaría cuando tenemos pérdidas. ¿Cuándo podemos tener pérdida? Cuando presentamos pérdidas. Sobre todo vamos desde arriba hacia el final, ¿verdad? Si en un dado caso, por ejemplo, decíamos que las ventas, por ejemplo, si estas son mayores, ¿verdad? A los costo de venta, lo que resulta prácticamente es una utilidad, ¿verdad? ¿Sí? Ahí va generando utilidad, pero si es lo contrario, si las ventas son menores al costo de ventas, entonces ahí tenemos una pérdida. Y esta pérdida es de pérdida bruta, ¿verdad? Así como la utilidad sería bruta, es pérdida también. ¿Qué significa si nosotros tenemos pérdida? Prácticamente estamos diciendo que los ingresos que hemos generado durante ese ejercicio no fueron como los suficientes o los necesarios para poder cubrir todo el costo que se ve implícito en adquirir la mercadería, ¿verdad? Sobre todo, a eso se refiere. En el caso de la utilidad, sí, ¿verdad? Que hasta tenemos un excedente adicional de lo que realmente se recuperó en el caso del costo, ¿verdad? Bien, eso es lo que nos brinda cuando es utilidad pérdida desde la primera ecuación. ¿Qué sucede con la segunda? En la segunda solamente es la sumatoria de gasto de venta y administración, pero en el caso de la tercera ecuación, a la utilidad bruta le restamos el gasto de operación. ¿Qué va a suceder cuando sé que es pérdida y cuándo es utilidad? Sobre todo cuando la utilidad bruta, ¿verdad? Es mayor al gasto de operación, entonces yo digo que es una utilidad.
¿Cuándo va a ser pérdida? Lo contrario, cuando la utilidad bruta es menor al gasto de operación. Entonces ahí se está generando una pérdida de operación, ¿verdad? Ahí es donde vamos como en esa sintonía generando utilidad o pérdida, pero depende de quién es mayor en el siguiente resultado, el anterior resultado, ¿verdad? Que en este caso decimos, si en dado caso hay una pérdida es porque no hemos tampoco logrado cubrir con lo que resultó. Por ejemplo, acá yo puedo tener una utilidad, pero ¿qué tal si cuando ya pasamos a la siguiente ecuación, ya la utilidad se pierde porque los gastos de operación son bastante altos? Entonces, si son altos, prácticamente estaríamos mencionando que se está generando una pérdida como tal, ¿verdad? En ese sentido, pues sabemos que la siguiente ecuación va a depender de este resultado, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una pérdida, ¿verdad? En este caso, en este tramo, vamos a ver si en un dado caso se recupera o no, dependiendo de los valores que tengamos acá. En el caso de los otros ingresos, decimos que provienen sobre todo de actividades que realmente no tienen nada que ver con el producto que vendemos. Ese producto prácticamente es aquellos bienes o aquellos materiales que yo no necesito o que están desechos, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo pueden generar una utilidad para otros. Así como una computadora que puede ser que ya esté en desuso, ya su mecanismo es bastante antiguo y ya no nos rinda como realmente queremos, pero sí todavía enciende, todavía trabaja. Entonces, eso se puede vender, ¿verdad? Se puede vender como parte de lo que teníamos en activo para generar otro tipo de ingresos que no están relacionados al producto que vendemos. En el caso de los otros egresos, realmente lo que tenemos ahí es algún gasto adicional que se esté generando fuera de las operaciones normales que realizamos dentro de la empresa, ¿verdad? Al igual que los otros ingresos. Acá se establece también esa operación a los otros ingresos, los sumamos y a los egresos los restamos de todo lo que me dé acá, ¿verdad? Si es una utilidad o es una pérdida, dependiendo. En el caso de la reserva legal, acá vamos a citar la parte de lo que me dice el Código de Comercio, ¿verdad? Que en este caso, para el Código de Comercio me regula dos situaciones. En el caso de las sociedades, va a depender del tipo de sociedad, si esta es anónima de capital variable, por ejemplo, o es de responsabilidad limitada, ¿verdad? De RL, de las cooperativas. Depende del tipo de sociedad, así es la aplicabilidad de la reserva. Eso lo encontramos en, repito, en el Código de Comercio. Y acá estamos hablando que si es de este tipo de sociedades, estamos aplicando un 7% para la reserva legal y el 5% cuando es de responsabilidad limitada o las cooperativas, ¿verdad? La mayoría, les decía, de ejercicios que vamos a estar realizando son alrededor de sociedades anónimas de capital variable. No tenemos por el momento cooperativas ni tampoco aquellas que tengan ese tipo de responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces, solo estamos trabajando con la mayoría del 7%. ¿Qué otro aspecto necesito recordar? Ya tenemos, la utilidad antes de reserva legal se va a generar siempre y cuando tengamos utilidades en todas las ecuaciones anteriores. En este caso tenemos la utilidad antes de reserva. A esa utilidad le vamos a calcular ese 7% que se generó o que nos sugiere dentro del Código de Comercio que le podríamos adicionar, ¿verdad? Además, también aquí estamos hablando de un límite mínimo del capital. La reserva legal es prácticamente como apartar una parte, valga la redundancia, de lo que estamos generando como beneficio para poderlo invertir, porque ya nos dice el código en qué podemos utilizar ese valor y también lo podemos repartir, ¿verdad? En el caso o para utilizarlo para otros tipos de necesidades que se pueden generar dentro de la empresa. En el otro caso, estamos hablando de que para esta ecuación restamos la reserva legal a la reserva legal como tal. Aquí solo le agregamos el valor del porcentaje
y obtenemos la utilidad antes de impuestos sobre la renta. Y en el caso de la utilidad antes de impuestos sobre la renta, ahí hay dos situaciones importantes que debemos de recordar. Uno, la ley del impuesto sobre la renta nos da un parámetro. Ese parámetro va enfocado a las ventas netas que nosotros generamos durante todo ese ejercicio. Y esas ventas netas están acá, ¿verdad? Y en el caso de la ley nos dice que si estas ventas son mayores, ¿verdad? A 150,000, yo voy a aplicar un porcentaje diferente al que fuera menor, ¿verdad? Que fuera menor. Este sería el 30%. Y si es menor, ¿verdad? A este valor, entonces le estoy aplicando el 25%. Pero ese parámetro solo me ayuda a identificar qué porcentaje es, ya que el porcentaje yo se lo voy a estar aplicando directamente a esa utilidad antes de impuestos sobre la renta. A este le voy a aplicar ese porcentaje para poder determinar cuánto de impuestos sobre la renta estaría yo pagando en el siguiente ejercicio. Y alrededor de cuando restamos prácticamente esa utilidad de impuestos sobre la renta menos el impuesto sobre la renta como tal, obtenemos la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Entonces, esta utilidad es lo que realmente yo generé durante el periodo, ¿verdad? O durante un ejercicio completo. Ahí nos damos cuenta de cómo estamos gestionando los recursos para poder maximizar nuestros beneficios, ¿verdad? Tomando decisiones en cuanto a los resultados que estamos obteniendo y al mismo tiempo también estamos confirmando si los recursos que estamos utilizando son los necesarios también, etcétera. Bien, no sé si hay una pregunta hasta el momento, que si no, me dice, porque vamos a realizar un ejercicio también. No, de hecho ya entendí mejor esa parte. ¿Verdad? Vale, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio, una práctica relacionada a lo que acabo de mencionar para que vayamos citando cada uno de estos aspectos que hemos estado colocando acá y que quieras o no dentro de la teoría y dentro de los artículos que se pueden citar del Código de Comercio y la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues podemos aplicarlos. Bien, veamos entonces lo siguiente. Vamos a ver si surgen las demás ecuaciones. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos en ventas, ¿qué? Creo que habíamos hecho un ejercicio esa vez. Vamos a borrar esto y vamos a suponer que tenemos en ventas 130,000. Y tenemos en costo de ventas de 30,000. Ahí, digámoslo así, sin ver esto, ¿qué es? ¿Será utilidad o es pérdida? Utilidad. La utilidad, ¿verdad? ¿Por qué sería utilidad, decimos? Porque las ventas es mayor al costo. Perfecto, excelente. Eso es lo que necesitamos conocer. Muy bien. Las ventas son mayores al costo. Quiere decir también que hemos aplicado o hemos generado un beneficio adicional y hemos logrado cubrir esos costos, por lo menos de una parte. Así que siempre igual voy a dejar utilidad. Vamos a lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un gasto de venta, me dicen ahí que es de 3,100, por ejemplo, y un gasto de administración que tengamos acá unos 2,500, ¿cuánto sumarían? Fácil. 5,600. Perfecto, 5,600. A esos 5,600, ¿cuánto era la utilidad? Perdón, si me pueden confirmar nuevamente. Esta no la restamos. Sería de 100,000. 100,000, ¿verdad? Muy bien, 100,000. En la siguiente ecuación, prácticamente lo que hacemos es restar los 100,000 a los 5,000.
Pero comparamos primero, antes de, para poder identificar qué es lo que obtenemos. ¿Seguimos obteniendo utilidades? ¿O es una pérdida? Según voy entendiendo, sigue siendo utilidad. Excelente, perfecto. Porque la utilidad bruta es mayor. A los gastos de operación. Perfecto, ok. Bien, en el caso de la utilidad acá, esto, los 100,000 menos los 5,000, ¿cuánto resulta? Vamos a tachar acá porque ya identificamos que es una utilidad. ¿Cuánto resulta de restar 100,000 a 5,600? 94.400. Perfecto, gracias. 94,400. Muy bien. Perfecto. Así que vamos a dar paso a la siguiente ecuación porque prácticamente estamos generando utilidades, entonces vamos por el camino de los impuestos, ¿verdad? Y de la reserva legal. En el caso de los otros ingresos, supongamos que en este caso puede ser que el ejercicio el parcial tenga o no tenga uno de los dos o los dos, ¿verdad? Si no los tienen, pasamos de inmediato a las otras utilidades. Pero acá vamos a suponer que acá tenemos $100 y aquí vamos a suponer que tenemos $50. Dejémoslo práctico. ¿Cuánto me generaría de utilidad? Sé que lo que está acá es mayor a lo que está acá, ¿verdad? Así que va a ser una utilidad siempre antes de reserva legal. ¿Cuánto me da si yo a los 94,400 le sumo los 100 y le resto los 50? Sería 94.450. Perfecto, gracias. 94,450. Súper genial. Bien, ya está. Vamos al siguiente. En el caso ya esto sería prácticamente la utilidad antes de reserva legal, ¿verdad? A esa utilidad antes de reserva legal decíamos que vamos a aplicarle el porcentaje según el tipo de sociedad. Pero sabemos que acá solo vamos a estar practicando con sociedad anónima de capital variable. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que tenemos que aplicar? Del 7%. 7%, súper genial. A este le vamos a multiplicar por el 0,07 o el 7%. ¿Cuánto es? Me da 6.611.50. Perfecto, punto 50. Perfecto. A esos 6,611.50 le voy a restar los 94,450 que yo tenía en la utilidad antes de reserva legal. ¿Cuánto me resulta? Serían 87.838.50. Perfecto. Punto 50. Muy bien. En ese caso, entonces decimos que es una utilidad por el hecho de que la utilidad antes de reserva legal siempre sigue siendo mayor a la reserva legal. ¿Verdad? Entonces, realmente tenemos un valor de antes de impuestos sobre la renta de 87,338.50. Excelente, Kevin. Muy bien. A esto nos detenemos un momento y verificamos qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Qué decíamos? Sería Ujú. el aplicarle el porcentaje según si es mayor o menor a 150.000. Como es menor, sería de 25%. Súper genial. Bueno, ahí estamos. Entonces, a este valor, ¿verdad? A este valor que ya tengo acá, lo voy a multiplicar por el 0,25 para poder obtener el impuesto sobre la renta. Excelente, muy bien. ¿Cuánto sería entonces? A los 87,338.50 le vamos a aplicar ese 25%. ¿Cuánto es? Serían 21.959. 159, 21,159, ¿verdad? 959. 950, gracias. Ajá.
punto 25, punto 62 es la cosa. 62, va, perfecto. Sí. Borramos. Gracias. Vamos a ver, 62. Ahora, perfecto. Restamos a los 87.338.50 que siguen siendo mayores al impuesto sobre la renta generado de 21.959.62. Restamos y cuánto es lo que nosotros vamos a generar de utilidad para poderla repartir entre todos los socios. Serían 65.878. 878. Ajá, punto 88. Punto 88. Sí. Perfecto. Uy. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, estaríamos mencionando que de todo lo que nosotros generamos a través de las ventas de 130,000, estamos solamente recibiendo la cantidad de 65.878.88, lo cual es lo que nosotros nos vamos a estar repartiendo durante, bueno, si los socios deciden repartirse todo ese valor entre 5, 6 o 7 socios que estén, o también de igual manera lo pueden dejar dentro de las utilidades de ese ejercicio y generar mayores, por si un dado caso. Así que eso sería, que no sé si tenemos dudas, los que estamos conectados, no sé cuántos estaremos, ya vamos a revisar. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí, Lick. Ya le voy agarrando. Perfecto, excelente, muy bien. Lo único que hay que recordar acá es esto, ¿verdad? Es esta teoría que ya la vimos en la ley, ¿verdad? Que ya tenemos esa parte del 7%, ya tenemos también esa parte del manejo del impuesto sobre la renta sobre los $150,000, cuál voy a aplicar ese porcentaje, y si yo estoy manejando la parte de quién es menor y quién es mayor, eso es clave para poder determinar si estoy con utilidades o estoy con pérdidas. Bien, vamos a ver, yo creo que hay una participación más, no sé si tenemos participaciones. Excelente, Iliana, cuéntenos, veo humanidad. Solo consultar si el resultado hubiera sido menor, ¿por cuánto se hubiera multiplicado? El que se multiplicó por 0.25, Ajá. si hubiera sido menor, ya ahí, Uh-huh. En ¿por esta cuánto? parte. Ajá, cabal. Perfecto. Ok, perdón. Ok. En el caso de que a porque es menor, ¿verdad? Es menor a $150,000. Si es menor a $150,000, aplicamos el 25%, independientemente si estamos hablando de qué, de $100,000, $90,000, $80,000, etcétera. Independientemente, porque son menores a 150,000. En el caso de que sí son mayores a ese valor, entonces ahí estamos hablando de un 30%, ¿verdad? En ese caso, si aquí hubieran sido, por ejemplo, $200,000, entonces le aplico a esta, en lugar de haber sido 25%, le aplico al 30%, ¿verdad? Esa es la dinámica que va a llevar, ¿verdad? No sé si sobre eso iba su inquietud, Iliana. Sí, sobre eso. Gracias. Bueno, a la orden, Iliana. No sé si hay dudas, Iris. Walter, gracias. Un gusto. No sé si hay inquietudes. ¿Todo súper bien? Uh-huh. Sí, todo bien, no sé si podría hacer otro ejercicio. Es que ese sí presté atención, pero quería anotar el otro porque venía como en el carro. Entonces, bueno. Perfecto. Ejercicio para aclarar, que me quede un poquito más claro, porque Vale. sí, no estaba en la casa y ahorita estoy encendiendo la compu. Vaya, excelente. Podemos hacer un ejercicio relacionado al mayor, ¿verdad? Mayor de 130,000, ¿verdad? Por ejemplo, y un ejercicio donde tengamos pérdidas. Ya que en el caso de las pérdidas va a ser sobre todo, podemos tener en la primera ecuación utilidades, pero ya en la segunda puede ser ya pérdidas, como les mencionaba, porque cada uno es independiente a. Entonces, si los gastos de operación nos hemos excedido y no nos hemos llevado un buen control sobre las operaciones, pueden ser mayores todavía a lo que nosotros realmente hemos vendido. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, vamos a quitar este y acá vamos a dejar el siguiente. Bien, vamos a comenzar con este.
Por ejemplo, aquí decíamos que si teníamos que unos 750,000 en ventas, ¿qué va a pasar? Acá tenemos, en el caso del costo de ventas, pues digamos que tenemos alrededor de $500. Ahí hacemos el análisis previo a, verificamos quién es mayor. Y si quién es mayor me va a determinar si sigo obteniendo una utilidad o una pérdida. ¿Qué sería eso? Utilidad. Utilidad, ¿verdad? Muy bien. Sigue siendo una utilidad. Entonces lo dejamos tal cual como está ahí. Bien. En ese caso, vamos a terminarlo y después voy a seguir con el otro ejercicio. Muy bien, acá. ¿Cuánto nos da en ese ejercicio? En la resta de 750,000 menos 500,000. 250,000. 250,000, gracias. 250,000. En el caso del gasto de venta, esto del ejercicio se los va a dar, les va a decir, se tienen los siguientes saldos de la empresa tal y ustedes empiezan a ir colocando y a recordar las ecuaciones que se van a utilizar, ¿verdad? En este caso tenemos el gasto de ventas que probablemente estamos hablando de unos $20,000. Y acá estamos hablando de unos $19,800, por ejemplo. ¿Cuánto resulta si yo sumo esos dos gastos? Serían 39,800. 39,800, gracias. Ahora, revisamos los dos resultados. ¿Quién es mayor a quién y si todavía seguimos teniendo utilidades? Sí, la utilidad bruta sigue siendo mayor a los gastos. Sigue siendo utilidad. Perfecto, súper genial. Muy bien, entonces vamos a generar una utilidad de operación. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es ese valor de esa utilidad si yo resto a los 250,000 los 39,800? ¿Cuánto es? Serían 210,200. 210,200. Perfecto. Bien, vamos a darle paso a la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación, sabemos que aquí obtuvimos una utilidad de operación y al mismo tiempo podríamos llegar a tener o no estos dos elementos. Acá vamos a suponer que solamente tenemos otros egresos y esos otros egresos u otros gastos, digámoslo así, pues va a ser de $120. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá no tengo otros ingresos. En otros ingresos lo que hago es sumarlos, igual que en el ejercicio anterior. Pero acá solamente voy a tener otros egresos. ¿Qué va a suceder con el valor? Solo se restaría. Exactamente, solo se restaría. Exacto, muy bien. Acá sumamos, acá restamos. Muy bien. ¿Cuánto nos da? A los 210,200 le restamos los 120,000. No, 120, perdón. Serían 210,080. 210,080. ¿Así? Sí, así. Perfecto, gracias. Muy bien. Ya tenemos 210,000. Entonces, como sigue siendo mayor la utilidad de operación a este valor, entonces sigue siendo una utilidad antes de reserva legal, ¿verdad? Vamos a la siguiente ecuación, entonces pasamos a la siguiente. Acá en la reserva legal, ¿qué es lo que debemos de recordar? El tipo de sociedad que es la empresa. Pero como estamos estandarizando sociedades, ¿qué porcentaje es el que corresponde? Del 7%. Del 7%, muy bien. A este valor le voy a calcular el 7% o el 0,07. ¿Cuánto sería? 14,705,60. 14,705,60. Gracias, Kevin. Muy bien.
A ese valor le voy a restar los 210.080, o mejor dicho, a los 210.080 le resto los 14.705.60. ¿Cuánto nos da? Serían 195.000. 195.000. 374.40. Punto 40. Perfecto. Punto 40. Muy bien. Excelente. Como este prácticamente es el valor de los 210.080 es mayor a los 14.705.60, entonces sigue siendo una utilidad antes del impuesto sobre la renta. Excelente, gracias. Vamos entonces a pasar con la siguiente ecuación, ya que es una utilidad. Necesitamos identificar el impuesto sobre la renta a cancelar. ¿Cómo sería el porcentaje entonces? Del 30. 30%, ya que decíamos que en el caso de las ventas son 750.000, eso es mayor a los 150.000 que en ley me dice que para poder calcular ese porcentaje. ¿Cuánto es entonces de impuesto sobre la renta? En esta me da ¿Mm? 58.612. 58.612. Miren que Punto 32. punto 32. Sí. Gracias. Esto es lo que realmente tendría que pagar el empresario, ¿verdad? Duele, pero así es. Entre más ingresos generemos, más impuestos tenemos. Bien, entonces a los 195.374.40 le voy a restar los 58.612.32. ¿Cuánto es lo que realmente yo me puedo repartir como empresa, como socios? Ujú, Serían 136.762.08. ujú, sí, Punto 08. punto 08. Excelente. Muy bien. Eso es lo que estaríamos repartiéndonos. No serían los 750.000, ¿verdad? Y ahí es donde decíamos, qué barbaridad, porque teníamos un montón de dinero allá. Pero recordemos que también tenemos esa proporción que me brinda la ley de este 7%, en donde yo puedo invertir eso que yo reservé en títulos valores a cada nivel del Salvador, ¿verdad? Y en el caso ya del impuesto sobre la renta como tal, esto es lo que yo estaría pagando, ¿verdad? En concepto de poder haber generado utilidades en el ejercicio. Es complicado cuando decimos, bueno, es mi empresa y tenemos que pagar un montón de impuestos, pero realmente si vemos desde el punto de vista, ¿verdad? De que todos los gobiernos, pues, todo ese dinero lo invierten en diferentes obras sociales, pues, súper. Pero es complicado. Bien, no sé si hay dudas. Creo que sí, ¿verdad? Gracias. Ajá. ¿Cómo estamos? Walter, ok. Ok. Ya nos está Perfecto. quedando más claro, Lick. ¿Verdad que sí? Hoy sí. Sí, hoy sí, ya. Es que es diferente llevar una estructura de clases a tener una tutoría. Como les decía, las tutorías son libres. Ustedes me dicen en qué podemos iniciar. ¿Verdad? Comenzábamos con esa inquietud con Kevin y ahí con Iliana. Estábamos también viendo otro tipo de casos para que podamos fijarlo. Y vamos a terminar con uno de pérdidas para que ya tengan los tres panoramas y ver cómo va la dinámica. ¿Verdad? En el caso de la... ¿Perdón? Sí, es que como eso no vi de, o sea que cuando es arriba de 150.000, sería por 30% que se multiplicaría, ¿verdad? Sí, así es. Eso no, ya me quedó más claro. Pues sí, vale. Muy bien. Hoy con el de pérdida, porque
Muy bien, gracias, Iliana. Perfecto, eso me gusta. Muy bien, entonces vamos entonces a realizar ese ejercicio en donde cuando nos referimos a las pérdidas, se pueden generar en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. Hay unas que se generan desde acá, desde el primer momento. Hay otras que se pueden generar en este. Por ejemplo, ese es el que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? En donde nosotros tenemos lo siguiente. Acá, cuando lo restamos a los 750,000 menos los 500,000, ¿cuánto es lo que nos daba, perdón? 250,000. 250,000, muy bien. 250,000. Vale. Ahora, nos van a reportar que en gastos de venta, por ejemplo, se generaron en lugar de 20,000, se generaron 200,500. ¿Sí? Y en el caso de los gastos de administración, se generaron alrededor de 350,000. Wow. Ahí cedimos. Bien. ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman? Aquí sumamos, ¿verdad? Lo demás es restado, restado, restado. Solo recordemos que en los gastos de operación sumamos. Serían 550,500. Perfecto, 550,500. Muy bien. Entonces, comparamos y vemos si todavía conservamos utilidades o realmente no. Ya no, porque los gastos son mayores a la utilidad. Exactamente, los gastos son mayores a esa utilidad, entonces vamos a generar una pérdida de operación, ¿sí? Esto es complicado, esto sucede cuando los controles internos no son aplicados correctamente o no tenemos ningún control sobre los gastos. ¿Quiénes manejan los gastos de venta y administración? Son prácticamente todos los departamentos que está conformado pues la empresa, ¿verdad? Sobre todo. Por eso es que es importante que cuando estemos implementando los controles, también verifiquemos qué se están haciendo con los recursos que cada departamento está controlando o está utilizando, mejor dicho. Bien, en ese caso, ajá, dígame. En ese caso ya sería pérdida, ¿verdad? Porque los gastos de operación no pueden ser mayores a la utilidad bruta. Así es, así es. Excelente. Entonces, ¿cuánto es lo que me genera de pérdida? Y es más, si nosotros le restamos a los 250,000, que es el orden correcto para la resta, los 550,500, ¿cuánto nos da de pérdida? Serían menos 300,500. Menos 300,000. Perdón, 300,000. 500. 500. Sí. 300,500. Ah, ok, perfecto. Excelente, Diana. Excelente, Kevin. Muy bien. Menos. Este menos o lo ponemos en paréntesis así, porque para contabilidad si lo tenemos en paréntesis está negativo, o lo dejamos así. Ambos son aceptados para poderlo representar en ese tipo de ecuación. Bien, desde ahí ya vamos mal, ¿verdad? Ya vamos mal. Tenemos pérdida de operación. Esta siguiente va a continuar si en un dado caso esto es mayor a esto. Lo dudo, porque a veces, por lo general, los otros ingresos son cantidades pequeñas, menos de $1,000, a menos que estemos vendiendo, no sé, una maquinaria que realmente le podamos sacar mayor beneficio, ¿verdad? Pero de lo contrario, la mayoría de beneficios, acordémonos que todos los bienes que nosotros podríamos llegar a vender ya están desgastados, ya algunos ya están en desuso. Hay otros que ya no tienen ni repuestos, pero realmente puede servir de chatarra, etcétera. Entonces, realmente no podemos generar mayor valor en los ingresos. Y peor aún, si en un dado caso, pues ese bien ya ni siquiera le podemos sacar un beneficio. Bien, entonces vamos a suponer que de otros ingresos tuvimos uno de 900.
Y vamos a suponer que tenemos otros egresos, otros gastos que se generaron de $10. Sumamos y restamos. Y en el caso del valor, ¿verdad? Como ya sabemos que es una pérdida de operación, y aunque nosotros hagamos este cálculo, sabemos el resultado, ¿verdad? Que prácticamente ambos estarían dando un valor menor todavía a los 300,000. Sigue siendo una pérdida, ¿verdad? Una pérdida. Y hasta acá nos vamos a quedar. Solamente obtenemos pérdida del ejercicio. ¿Sí? Borramos acá. ¿Y cuánto nos da la pérdida del ejercicio? A los menos 300, así tal cual, digítenlo en la calculadora. Menos 300,500 más 900 menos 10. Sí, sería de menos 299,610. 610, excelente, gracias. Bien, esto también se lo debe de repartir y tratar la manera de disminuirlo con los socios, ¿verdad? Tomar decisiones, porque este tipo de panoramas es bastante lamentable y triste porque realmente estamos manejando mal los recursos de la empresa. Sí es cierto, no vamos a pagar impuestos, no vamos a reservar ninguna parte de las utilidades, pero contablemente y financieramente hablando estamos mal. No podemos presentar ejercicios negativos durante 3 años porque Hacienda pues nos observa y nos dice ya denle de baja a ese negocio porque realmente no llevamos bien nada, ¿verdad? Los recursos que nosotros tenemos asignados, sí es cierto, se generaron ventas bastante buenas, logramos cubrir costos, pero estamos descuidando la parte de los gastos de cada departamento. Puede ser que alguna contratación de más haya pasado ahí o de igual manera, pues el uso de los recursos no es el adecuado, ¿verdad? O se están demasiado dando beneficios también, tanto personal como también a otros profesionales que pueden necesitarse dentro de la empresa, también en particular. O sea, pueden haber muchos factores y si revisamos el catálogo de cuentas, vamos a ver qué cuentas son las que consideramos en los gastos de venta y administración que pueden estar afectando el funcionamiento de la empresa, porque realmente no tenemos un buen control sobre esos dos. Bien, no sé si hay preguntas sobre eso. Ese hasta ahí llegaría. No, diría que todo bien. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya. Hoy sí. Excelente, Iliana, la felicito, gracias. Muy bien. El otro panorama es que todos nos den pérdidas, ¿verdad? Que realmente desde las ventas identifiquemos pérdidas y eso sería lo mismo y sería difícil que podamos tener utilidades también. Acá hay una esperanza en esto, en los otros ingresos, pero en algunos casos no se recupera tan fácilmente, ¿verdad? Por lo menos logran disminuir la parte de la pérdida, pero no al 100% se logra tampoco obtener una utilidad. Todo depende de cómo se gestionen los recursos, repito, del departamento que está conformado, el de ventas y el de administración como tal. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Por esa parte, no, yo creo que ya logré comprender bien. Perfecto. De igual manera, en el caso de este video, se los voy a estar compartiendo también en el aula, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan verificar más adelante también. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, Leti. Bueno, excelente, Iliana. No sé si hay otra inquietud con la cual podamos continuar. Si no, nos quedamos hasta acá. De ustedes depende. Solo sería repasar la parte de registro de compra y venta de mercadería, en mi caso. Ajá. Perfecto, con gusto. Vale, muy bien. Vamos entonces a eso. Eso prácticamente, ajá, cabal, aquí está viendo la inquietud de Walter, ya la vamos a confirmar. Bien, en el caso de las mercaderías, ¿verdad? Acá vamos a recordar un aspecto importante sobre eso. Acá creo que estábamos con eso. Vamos a partir desde aquí. ¿Qué tipo de documentos nosotros estamos generando para la mercadería? ¿Verdad? En el caso de la mercadería, si nosotros la estamos comprando o ya la estamos vendiendo.
De eso depende también y depende del documento que se va a generar por la compra-venta de esa mercadería. Por ejemplo, en el caso del supuesto que no tengamos ahorita lo de la factura electrónica, pero sí estamos hablando de lo que antes estábamos manejando, de donde intercambiamos fácilmente los documentos para poder llenar un comprobante de crédito fiscal. Recordamos que si es por el lado de las compras, íbamos a manejar que el valor que yo voy a dejar dentro de ese documento no genera IVA, que no tiene IVA incluido sobre todo, mejor dicho. Y en el caso de las ventas, lo mismo, ¿verdad? En ambos sentidos es donde estamos generando un valor sin IVA. Pero ¿qué sucede con respecto a la factura? En la factura decíamos que si es por compras, no nos íbamos a preocupar de separar valores que estén incluidos en la factura, porque un ejercicio puede ser que me diga, tenemos $200 en compras y nos generaron una factura. ¿Qué sucede con eso? Que si es compras, no lo voy a estar dividiendo entre 1.13, que es lo que veíamos posteriormente, ¿verdad? Sino más bien lo llevo directamente al gasto y si hacíamos como un ejercicio sobre esa parte. En el caso de la factura, que es por ventas, ahí sí nos interesa separar. Pero en el ejercicio que a mí me planteen, si me dice, se vendió mercadería a $1,000, por ejemplo, y se generó la factura número tal y tal. Entonces, cuando me llega a mí la factura en contabilidad, lo que hago es revisar los valores, sumo y resto y todo esto. Y si veo que coinciden, voy a considerar que para poderla registrar, el valor que tiene esa factura ya incluye el IVA. Si ya lo incluye el IVA, entonces yo voy a tener que separarlo, los valores, para poderlo registrar contablemente. Porque llevo una parte, un control del IVA crédito fiscal y una parte del control del débito fiscal. Acá, en estos dos casos, yo puedo decir que en el caso de las compras es el crédito fiscal IVA, pero esta es la cuenta, la muy cuenta, ¿verdad? En este caso también, pero como en factura no lo necesitamos separar, solamente en comprobantes de crédito fiscal. Y en el caso de las ventas tenemos el débito fiscal, que es una cuenta que separa y controla la parte del impuesto generado del 13% por los ingresos. En el caso también en esta de la factura, sí necesito también identificar el IVA débito fiscal. Por eso es que cuando revisamos el detalle de las cuentas de detalle, valga la redundancia, del IVA débito y el IVA crédito, vamos a ver ahí que uno dice a consumidor final, que prácticamente se refiere a la factura, y vamos a ver el otro que dice contribuyentes. Y contribuyentes se refiere al comprobante de crédito fiscal, ¿verdad? En ese caso, nosotros tenemos que recordar que si yo tengo por ventas una mercadería, si yo la vendí, tengo que separar la parte de IVA si estoy con factura. Si estoy con comprobante de crédito fiscal, ya la incluye, o mejor dicho, perdón, no la incluye el IVA en ese valor, ¿verdad? En la factura sí lo incluye, pero si es por ventas. Si es por compra, si es factura, no me interesaría separar IVA porque no me lo admite la ley, ¿verdad? Que me pueda yo descontar o utilizar el IVA crédito que se generó por esa compra, por facturas. Solamente aquel que proviene de comprobante de crédito fiscal y que es por contribuyentes, ¿verdad? Bien, no sé si ahí tenemos inquietudes sobre eso primero. No, esa parte clara. Todo bien, perfecto. Bien, ahora, en el caso de los registros prácticamente estamos hablando de que cuando hay una compra de mercaderías, vamos a utilizar la cuenta de inventarios, ¿sí? Podemos utilizar una cuenta de costos, pero ahorita estamos utilizando una cuenta de inventarios en el lado de los activos por el tipo de método de registro de inventario que decíamos que vamos a utilizar. Ahorita es el permanente. En el permanente necesito solo ir como actualizando el costo de venta de esa mercadería cuando ya la vendan.
De lo contrario, si es una compra, pues ahorita solo la voy a dejar registrada con la parte del inventario. Voy a registrar el control que yo le voy a llevar sobre el crédito fiscal porque es una compra, entonces esa es la cuenta que voy a utilizar, no es una venta. Y como la condición de pago es importante, ¿verdad? Definirla y determinarla dentro del documento, decirle pues a los clientes, ¿verdad? La forma en la cual estarían cancelando. Hay clientes que sí pueden tener de inmediato el efectivo constante y sonante, ¿verdad? Hay clientes que le pueden decir, no, yo tengo un cheque, ahorita mismo lo elaboro, se lo entrego y ya me entregan la mercadería. Hay otros clientes que le pueden decir que no tienen el total del valor de la mercadería, pero sí les pueden pagar una parte. Y cuando nos dicen eso de que pagar una parte, hay que verificar bien si podemos cubrir la parte del crédito fiscal, por lo menos, ¿verdad? Por si acaso nos toca pagar IVA en el futuro. En el caso también hay otros clientes que puede ser que nos digan que sí necesitan un crédito total, pero que nosotros le podamos emitir un documento mercantil que me ayude a poder recuperar ese valor, ¿verdad? Que me debe ese cliente. En este caso estamos hablando de letras de cambio, pagares, ¿verdad? Para poderlo validar. ¿Le puedo incluir o no intereses a ese documento? Entonces, ¿cómo me queda el registro? Prácticamente estoy dejando el inventario registrado en la partida. Estoy dejando también el crédito fiscal cargado y el efectivo equivalente de efectivo abonado. En el caso de la partida, si yo la voy a registrar en el libro diario, ¿cómo es que me va a quedar? Por ejemplo, decimos esta cuenta, yo la voy a dejar acá. La otra cuenta, que es crédito fiscal, también va cargada, ¿verdad? Siempre llevando la estructura del libro diario. Solamente que acá como los códigos están hacia un lado, pues lo vamos a dejar ahorita así, pero sabemos que están en una columna de referencia. Y acá voy a dejar la parte del efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, la partida dentro del libro diario, por ejemplo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar cargado. Me voy a llevar este valor hacia allá. Voy a simular las columnas. Esta sería acá. Este mismo valor yo lo registro en la columna. Vamos a colocar acá. Voy a dejarles los nombres de las columnas para no parcial. La otra sería debe. Y la última estaríamos hablando del, a ver. Vaya, muy bien. Voy a llevarme todo esto hacia allá para tener un espacio más. Y que veamos la estructura que tiene el libro diario, así de forma general. Sé que aquí tengo la columna de referencia en donde voy a dejar todos los códigos. Acá los voy a dejar para mientras, para solamente mostrarles el efecto que tiene tanto la cuenta de mayor como la cuenta de detalle. Bien, acá estamos, aquí. Bien. Acá dejamos el nombre de la partida, no se les olvide, hay que colocar partida 1, partida 2, partida 3 y en esta parte de aquí la fecha. En esta parte de acá va en el código, va la columna del parcial del debe y el haber. En este caso, voy a tomar, vamos a ver. Vamos a separar columnas solo para visualizarla mejor. Acá. Ahí está. Y la última estaríamos aquí. Bueno, muy bien. Acá entonces dejaríamos el caso de la columna del debe, los 185,850. Y en el caso del crédito fiscal también va a ir cargado según lo que habíamos colocado acá. Y esto lo voy a llevar hacia allá.
y ese valor es el que voy a dejar acá cargado. Acá y lo duplico para la columna del parcial, ¿verdad? Ahora, como prácticamente el concepto de esta partida va a ser lo siguiente. Va a ser prácticamente en concepto de, vamos a dejar la mayúscula, por la compra de mercadería del día. Puede ser del día o mediante comprobante de crédito fiscal. Número tal, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo poner en esta partida. ¿Qué otro aspecto tengo que considerar? El que a todo cargo corresponde un abono. Ya tengo todos los cargos y ahora tengo que identificar el abono, que es el que ya tenemos aquí en efectivo equivalente efectivo. Llevamos estos 210.010 hacia la columna del... A ver, y esto es este era el objetivo de la clase pasada, ¿verdad? Del día lunes, que pudiéramos trasladar y traducir todos estos hacia el libro diario, ¿verdad? Y nos quedaría de esta manera, ¿sí? En el caso del efectivo y el inventario, quedaría registrado en la columna del debe, porque estas dos columnas les mencionaba en las clases anteriores que son las que tienen incidencia sobre los estados financieros. Si yo no veo ningún valor ahí, entonces no voy a tener estados financieros. En el caso del valor, los valores van a corresponder a las cuentas de mayor y en el caso de las cuentas de detalle van a ir en la columna del parcial. Cada una pues va a tener su registro, ¿sí? Y en el caso del cargo y los abonos, igual manera también, ¿verdad? Y el concepto que describe a la partida. No sé si ahí hay dudas. Yo diría que no, solo en Sí, esa parte de por qué se duplicaba en el parcial, pero dice que porque son las cuentas de detalle. exactamente. Solo confirman. Imagínense que tengamos, por ejemplo, en inventarios tengamos 3 bodegas, por ejemplo, y yo de las 3 bodegas tenga almacenado esas mercaderías y yo necesite llevar ese control. Entonces, acá voy a tener 3 cuentas de bodegas con estos correlativos y las voy a sumar y realmente lo que va a ir en el debe es la sumatoria de esas 3. Acá como lo bueno es que solo tenemos una cuenta, por eso se siente como que porque está así como duplicado, ¿verdad? Pero lo que realmente pasa que con la columna del parcial es que me ayuda a totalizar todas las cuentas de detalle que se encuentren dentro de las subagrupaciones de las cuentas. Por ejemplo, en este caso, la de inventario, la 1105, como es una cuenta mayor, puede tener todavía más cuentas que me ayuden a poder controlar todo lo relacionado a este. Entonces, si todas esas cuentas en algún momento llego a utilizar 3 o 4 o 2 de esas, las voy a ir colocando en el parcial o las voy a registrar, ¿verdad? Si es un software, pues los registro esos valores dentro de esa cuenta y pues automáticamente me los va a sumar dentro de la cuenta de inventarios, ¿verdad? Porque ya el código me dice hacia dónde va a ir dirigido pues la sumatoria de esos valores. Para eso es la utilidad de la columna del parcial. En el caso de la partida, tiene que estar equilibrada. Si nosotros sumamos estos dos más, si solo estos dos y los comparamos con este valor, súper bien. Cuadramos. No sé si hoy hay dudas, más dudas, no sé si hay o estamos súper bien. ¿Qué es la clave acá? El documento, ¿verdad? El documento. Si hubiera sido factura, yo tendría que a estos 210.010.50 dividirlos entre 1.13. Si los dividen, ¿cuánto les da? A los 210.010.50 entre 1.13, ¿cuánto les da? 185.850. 185.850. Sí.
Miren qué bonito. Ese valor que ya les dio ahí, que si hubiera sido una factura, por ventas, vamos a dejarla por ventas, porque por compras les decía que no vamos a realizar eso. Si hubiera sido una venta y tiene este valor de $210,000 con 10 centavos, 10.50 centavos, entonces estamos coincidiendo con el valor del inventario, ¿verdad? O en ese caso, pues del ingreso. Y en este caso, a los 185,850, a ese le multiplicamos el punto 13. ¿Cuánto nos da? Los 24,160.50. Excelente. Bien, confirmadísimo. Bien, en el caso de, para practicar, les voy a dejar anotado acá lo siguiente. Aunque el lunes vamos a practicar más, pero ahorita vamos a realizar lo siguiente, para que ustedes lo tengan y lo puedan realizar y lo podamos ver el día lunes. Bien, en el caso de ventas, lo mismo sería para ventas, ¿verdad? Solo que en ventas nosotros tenemos otras cuentas, ¿verdad? Que es la que, esos son todos los casos, lo que va a cambiar es la condición de pago. En el caso de la venta, pues utilizamos estas 3 cuentas o podemos utilizar más cuentas porque todo depende de la condición de pago. De eso depende cuántas voy a utilizar. En este caso, para esta venta, entonces ahí pues realizábamos la parte del control del débito y la parte del ingreso como tal. Pero en el caso del ejercicio, vamos a ver. Creo que había apartado 1 acá y lo vamos a dejar por compras para practicarlo. Bien, tenemos un CFCF. Puede ser que en el ejercicio les mencione, se adquiere mercadería por un valor de tanto, mediante el comprobante de crédito fiscal XXX o le dé el código. Entonces, digámoslo así, que este comprobante de crédito fiscal es por mercadería de cuánto. Digamos que eso se generó de 250,000. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué decíamos que teníamos que hacer o identificar? ¿Qué vamos a identificar primero? Primero es comprobante. Ajá. Está haciendo lo de las partidas ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí, un poquito. Ahí, ¿verdad? Ahí tenemos. Vale, perfecto. No hay problema. En el caso del comprobante de crédito fiscal, decimos que si se emite este documento y hay una mercadería con un valor de 250,000, decimos que este valor que está acá por ser un comprobante de crédito fiscal es sin IVA. Desde ya, es sin IVA. Entonces, si nosotros queremos registrar su valor, necesitamos confirmar que en el documento esté correcto el cálculo del IVA. En el comprobante de crédito fiscal siempre va incluido el IVA, siempre va el detalle, solo que acá lo llevo a nivel de poder identificar el valor que yo voy a tomar para poderlo reflejar en el documento, ¿verdad? Que en ese caso, ese valor de ese documento va sin IVA. Ya después lo detallo. Bien, en el caso de poder obtener el IVA de ese documento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esos 250,000 le voy a multiplicar el 13%. ¿Cuánto sería? Sería 32,500. Que perfecto, 32,500. Eso es el IVA crédito fiscal. ¿Sí? IVA crédito fiscal.
de 32,500. Supongamos que la operación, bueno, que nosotros tenemos dinero, ¿verdad? Tenemos dinero y se lo pagamos al proveedor. Entonces la operación se realizó de contado. ¿Cómo les quedaría el registro? ¿Cómo les quedaría ese registro? Voy a dejar este para mientras ahí. ¿Cómo les quedará el registro? Es igualito. Solo que aquí es con cheque. Pero si fuera constante y sonante, ¿cómo sería? En la partida estaríamos registrando siempre el inventario. Utilicemos bodega. Bodega 1. ¿Con cuánto lo voy a cargar? De esos datos, ¿con cuánto lo cargo? Con los 250,000. Súper. Así es, con los 250,000, que es el valor sin IVA. Es el valor del inventario como tal. Súper genial, muy bien. En el caso del IVA crédito fiscal, obviamente lo llevamos hacia su cuenta, ¿verdad? Respectiva, que es esta, la 1109. Ahí dejamos con un valor de 32,500. Pero la operación fue contado. Entonces, ¿con cuánto es lo que voy a pagarle al proveedor por haberme proporcionado esa mercadería para la venta posterior? Yo le voy a pagar el impuesto más el valor de la mercadería. ¿Cuánto resulta? Serían 282,500. Así es, 282,500. Súper. Esos 282,500, ¿en qué van a ir en la partida? Acá en efectivo equivalente de efectivo. Pero como es de contado, quitamos esta y ponemos caja. Caja general o caja chica. Porque lo dimos de contado. Lo pagamos de contado. No sé si hoy sí queda un poquito. Sí, eso ya no recordaba que cómo se hacía el contado. No Ah, me acordaba. pues así es la dinámica. Muy bien. Billete sobre billete, monedas con monedas, ¿verdad? ¿Qué es lo que los invito a revisar acá, verdad? ¿Qué es lo que realmente ayuda a poder estructurar estas partidas? Ya ustedes tienen la facilidad, les decía en clases anteriores, que tienen ya las cuentas, ¿sí? Ya las tienen. Lo que quiero es, o mi objetivo es que ustedes pasen estas cuentas hacia el libro diario para que veamos la estructura completa que este tiene dentro del libro diario y que prácticamente es lo mismo que hemos estado viendo, solo que acá en las T nos facilita visualizar cómo están interactuando tres cuentas al mismo tiempo. En el caso del libro diario nos da como ya una estructura mental mucho más, así más profesional, se ve más bonita y al mismo tiempo va generándose la relación de cada una de las cuentas. Vamos cuadrando esos valores. Y al mismo tiempo también ayuda pues a poder tomar decisiones sobre los registros que se están realizando, ¿verdad? Eso es lo interesante. No sé si hay más dudas. Eso es en el caso de la compra, ¿verdad? En el caso de la venta, ahí sí ya cambia un poquito por el tipo de cuentas que estamos utilizando, ¿verdad? Ahí ya tenemos prácticamente la cuenta de las ventas, o mejor dicho, esas ventas que son los ingresos que realmente estarían generándose por la actividad económica de la empresa. Y ahí separan, pues, si es contribuyente o consumidor final, ¿verdad? Ahí hay factura o comprobante de crédito fiscal. Eso es lo único. Después, pues, registramos la parte del débito y en este caso,
para este tipo de operaciones que son ingresos, el efectivo equivalente de efectivo tiende a aumentar porque estamos recibiendo dinero por la venta. En el caso de la compra de mercaderías o de otro tipo de materiales que necesitamos para la empresa, tiende a disminuir el efectivo equivalente de efectivo. No sé si hoy sí, vamos bien. Yo diría que sí, Lick. Bueno, perfecto. Muy bien. Eso es lo importante, ver qué cuentas voy a utilizar, cuándo las voy a utilizar, ¿verdad? Y al mismo tiempo pasar, ¿verdad? Todas estas partidas, porque ya esto prácticamente son partidas, pasarlas al libro diario y al mismo tiempo, al momento de pasarlas, pues ir repasando qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, qué calculé adicional, qué no, que sí, ¿verdad? Etcétera. Y eso ayuda para poder estudiar o repasar lo que realmente estamos necesitando registrar para las partidas, ¿verdad? En las clases de esos días mencionaba varios casos que se puedan estar generando, ¿verdad? Y teníamos que si el documento, si nosotros desconfiamos del cliente o el proveedor desconfía de nosotros porque no nos conocen, en algún momento puede pasar, ¿no? Ahí nosotros lo que hacemos es firmar un documento, ya sea por cobrar si es por los clientes y por pagar si es por parte de nosotros, hacia el proveedor o a acreedores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Que prácticamente le otorgo ese documento y le menciono el plazo que tiene para pagar esa deuda o ese crédito que le he otorgado. No va a ser mayor de, bueno, con documentos por cobrar sí es mayor a un mes, ¿verdad? Pero con cuentas por cobrar sí es a menos de un mes, por lo menos, ¿verdad? Si yo lo conozco al cliente. Así que depende de esa dinámica que se tengan con las cuentas para poderlos registrar, ¿verdad? Y ahí pues recordamos esa parte de la factura en la cual pues decíamos que si esta presentaba una factura por ventas, tendríamos que dividirla entre 1.3 el valor para determinar el valor neto del ingreso como tal. Si es por gastos o por compras, no es problema, lo registramos directamente en la cuenta. No hay que separarlo. No sé si hay más dudas. Por el momento no, Lick. No. Ya sería de confirmar, porque voy a practicar ejercicios para confirmar el lunes, porque el lunes tendríamos otra, ¿verdad? Sí. No sería pasear todavía, sino que sería clase. Sí, exacto. Y esa clase la vamos a aprovechar en dos jornadas importantes, ¿verdad? Una jornada en la cual vamos a realizar una guía que la pueden entregar de forma individual para ese mismo día, ¿verdad? De forma individual o en equipos de dos, ¿verdad? A lo mucho dos. En el caso de la primera parte sería resolver por lo menos una guía que considere los 3 temas primeros y en la otra fase serían los otros 3 temas segundos, ¿verdad? Que tendríamos que practicar. Lo bueno es que ya adelantamos con esta tutoría y se los voy a compartir en el aula, aunque sé que ya de aquí para el lunes pues bien complicado que lo veamos el video, pero por lo menos podamos tener material disponible para de ese lunes en adelante, para poderlo realizar el parcial el lunes 13, ¿verdad? Les mencionaba, el lunes 13 de 6:10 a 7:50 de forma presencial. Y es donde necesito que traigamos esos materiales ya. Sería el catálogo, si es posible, desde el lunes de la clase que tengamos para que lo podamos también socializar. También 2 paginitas a lo mucho de la libreta de prácticas que nosotros tenemos o que la compramos la vez pasada. Si no la tenemos, pues unas páginas sueltas pueden traer de esas libretas. Venden por separado, ¿verdad? En el caso también, ¿qué más? La calculadora, no la olvidemos. El catálogo de cuentas, no lo olvidemos, que eso nos va a ayudar a recordar, ¿verdad? Lo que vamos a estar registrando. No sé si hay más dudas. Walter nos decía cómo se calcula ese valor para repartir entre socios. Ya la repartición de los socios va a depender de qué es lo que cada uno está aportando, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando que uno aportó un 10% a la sociedad, pues va a tener menos posibilidades de tener la utilidad de acuerdo a.
¿verdad? La utilidad se obtiene a partir de la proporción del capital que cada uno de los socios aportó, ¿verdad? De eso depende la repartición de los socios. Hay otros aspectos implícitos ahí en cuanto a las acciones. Si en dado caso tenemos acciones o títulos valores dentro de la empresa también que pueden conformarse para esa utilidad. Hay muchos aspectos ahí, pero va en proporción del porcentaje de participaciones que los socios tengan sobre la sociedad, valga la redundancia. ¿Verdad? Yo creo que Walter se retiró, pero por lo menos le va a quedar ahí la inquietud. No sé si estamos bien, Kevin, Iris, Iliana. Por mi parte, sí. Ya, perfecto. Como decía. Sí, todo bien, gracias. Bueno, a la orden, Iliana. Estaríamos haciendo ejercicios, ¿verdad? Sí, exactamente. Si gustan, revisen la carpeta individual en lo que va de la tarde. Ahí les voy a dejar algunos ejercicios para adelantarlos, para que puedan también practicarlos. Y el día lunes, pues los vemos también. Vaya, gracias. Bueno, a la orden. Bueno, que les vaya muy bien. En el caso de la actividad del equipo, también lo vemos si gustan el día lunes. ¿Cómo estamos, verdad? Iris, gracias. Un gustazo. Bendiciones. Ahí estamos, Kevin. Gracias. Gracias a la orden. Gracias igual. Feliz fin de semana. Feliz provecho. Feliz viaje. Bendiciones. Gracias igual, Iris. Un gustazo. Bendiciones. Cuídense. Nos vemos. Bye, bye.